Hola gente, bueno, cuando armamos un panel, los perfiles, los montantes, van cada 40 centímetros por ley o se puede poner en algunos casos cada 60 centímetros. ¿Qué piensan ustedes? Me parece que te mintieron. Vamos al video de hoy. Hola gente, bueno, primero me presento para el que no me conoce. Mi nombre es Jonathan, fundador de la constructora Steel Pitbull, diseñador de proyectos, dibujante de arquitectura en Australia, escritor de Sé Consecuente John y experto en convertirte en experto, traducido a inglés también. Y hoy les traigo un video más para seguir colaborando en la comunidad de construcción. Así que vamos a eso. Bien, muchas veces he tenido críticas o gente que despeja sus dudas en los comentarios porque han visto algún video mío donde en algún proyecto he realizado los paneles con una separación de perfilería cada 60 centímetros y me han dicho, por ejemplo, yo he hecho un curso y te dicen que solo va cada 40 centímetros, no se puede hacer cada 60 centímetros, no sabes nada y bueno, y demás. Así que bueno, hoy quería despejar esta duda, ver qué dice la norma y debatirlo. Así que comencemos. Bien, primeramente podríamos aclarar por qué estamos debatiendo cada 40 centímetros, cada 60 centímetros, ¿por qué no 70? ¿Por qué no 50, 80? Bueno, se dice o se calcula cada 40 o 60 centímetros porque son múltiplos de 1,20 y 2,40, que son el común de las medidas de las placas. Entonces, al colocar tanto de 40 o de 60 centímetros, esto nos facilita a la hora de colocar las placas y atornillarlas y fijarlas correctamente. Entonces, por eso lo que vamos a debatir es si es una ley o es una norma que sí o sí tiene que ir cada 40 centímetros, como muchas veces me comentan, o se puede hacer en algunos casos, en algunos proyectos, cada 60 centímetros. Bien, con respecto a que va cada 40 centímetros, esto es una normativa interpretada por la mayoría y que se imparte muchas veces en cursos, yo creo correctamente, pero yo creo que decirlo como una norma intachable es un error. ¿Por qué? Porque no realmente tiene que ser cada 40 centímetros, sino que tiene que verificar en un cálculo estructural. Entonces nosotros nos basamos en eso. De nada te sirve, por ejemplo, poner divisiones cada 40 centímetros y, por ejemplo, no pones blockings en el medio del panel, por ejemplo. Muchas veces una división cada 60 centímetros con una división correcta de blocking puede ser mucho más resistente incluso que una división de perfilería montante cada 40 centímetros. Yo creo que también muchas veces se dice porque es una forma de asegurar la obra, porque vos sabés que cada 40 centímetros es algo que sí o sí va a verificar y que va a evitar que gente que por ahí no se instruye correctamente cometa errores y tal vez haga proyectos que no solo no verifiquen, sino que sean peligrosos para la integridad física de las personas que compran el proyecto, ¿no? Entonces no lo veo como algo negativo. Sí quiero exponer que es falso que sí o sí tenga que ser cada 40 centímetros. Y me voy a respaldar no solo en la normativa de Estados Unidos y de Australia, que se las voy a mencionar más adelante, sino que también a mi propia experiencia, ya que bueno, yo he diseñado incluso edificios, universidades, un hospital, y en muchas paredes llevaba división cada 60 centímetros, con blocking como corresponde, todo como corresponde. Pero bueno, yo puedo concluir y les puedo mostrar distintas obras que han sido colocadas una perfilería cada 60 centímetros y ha sido verificada por ingenieros, por la máquina FrameCAD que hace
directamente la máquina sola ya te verifica el proyecto. Y bueno, y los proyectos son sustentables, son reales, son verificados y no tienen ningún problema. Este mito de esta separación cada 40 centímetros no solo que es limitante a mi forma de verlo, sino que también limita la creatividad en el diseño estructural. ¿Por qué? Porque cuando diseñamos una estructura en steel frame o en wood framing, carpentry construction, que es lo mismo, son los mismos principios, no es una cuestión de copiar y pegar, sino que es un diseño basado en matemática y en cálculos que tienen que verificar. En conclusión, lo que quiero expresar es que no es que mande una ley única de una división cada 40 centímetros, sino que la única ley única es el cálculo estructural, es la verificación. Entonces ustedes se tienen que basar en esa verificación, que la haga un profesional, que esté respaldada en este caso con un software profesional también como lo es FrameCAD, y no hay más realidad y verdad absoluta que eso. Más allá de eso, ahora vamos a ver un poco la normativa por arriba. Por ejemplo, acá en Australia tenemos el National Construction Code y los Australian Standards. Estos códigos y normas no imponen una distancia fija de perfilería montante, sino que menciona los tipos de cargas que hay que respetar como peso propio, vientos de la región, cargas puntuales, altura de paredes, tipos de revestimiento, espesor de los perfiles y tipo de anclajes y blocking. Y después tenemos en Estados Unidos y Canadá el International Bowling Code, el cual menciona valores como 16 pulgadas, que equivale a 400 milímetros o 40 centímetros, y 24 pulgadas, que equivale a 600 milímetros o 60 centímetros. Pero también dejan claro que la separación de esto depende del cálculo estructural. Con respecto a países de Latinoamérica, como por ejemplo Argentina, que gran parte de la audiencia generalmente la tengo ahí, no hay un código técnico nacional específico para steel frame, pero sí hay distintos reglamentos técnicos nacionales como el CIRSOC 303, que se basan en normas internacionales y permite el diseño estructural de perfiles de acero liviano. Además, el uso del sistema está permitido dentro del marco del Código de Edificación en muchas jurisdicciones. También existen libros de procedimiento narrados por empresas de prestigio como Barbieri, las cuales enseñan el detalle constructivo para las personas que ejecutan el mismo. ¿Qué dicen estos manuales técnicos? Bueno, sí, recomiendan una separación cada 400 milímetros o 40 centímetros, pero también aceptan, como digo, una separación cada 60 centímetros. Pero esto, otra vez, vamos a recalcar que depende del cálculo estructural. El cálculo estructural determina todo. Así que bueno, como les comenté en todo el video, podemos concluir, no basado en mí, no es mi opinión, sino basado en lo que dicen las distintas normativas de los principales países que construyen con estos sistemas y tanto de los manuales técnicos de procedimiento que se utilizan en Argentina, por ejemplo, que yo también he estudiado y que son basados también en las normativas de Estados Unidos, de Australia, que son los países que utilizan este sistema como número 1 en construcción. Así que bueno, los invito a que me dejen en los comentarios su opinión. Si ustedes siguen creyendo que es sí o sí cada 40 centímetros, argumentemelo, que está perfecto si así lo creen. Y bueno, yo sigo invitándolos a que verifiquen siempre los proyectos con el profesional que corresponde. Lo que sí puedo mencionar sobre mi cuenta es mi experiencia, como les digo, en proyectos de gran magnitud que no puedo decir que los hice solo yo,
he tenido colaboración de arquitectos e ingenieros, por lo tanto que no estoy hablando de algo que haya inventado yo, sino que se ha hecho a gran escala en un grupo de trabajo. Más precisamente trabajando con el sistema BIM. Si ustedes lo conocen o no lo conocen, más adelante si quieren les puedo comentar de qué trata este sistema BIM y les puedo contar mi primera experiencia creando un hospital con este sistema. Así que también les encargo seguirme en mi Instagram Steve Pitbull y también pueden ver mi web también llamada Steve Pitbull. No se olviden de suscribirse, déjenme un me gusta, algún comentario que a mí realmente me sirve un montón y que nos va a servir a ambos para seguir creando contenido y sumando a esta comunidad hermosa de construcción. Así que construyanme ahí un me gusta. Y nos vemos en la próxima, gente. Saludos.